Continuamos en esta jornada de la tarde con Freddy Eliseo Hernández, quien es ingeniero agrónomo, profesor de la Universidad de Caldas, consultor experto en sistemas de riego, con su ponencia Tecnología 4.0 en agricultura. Muy buenas Buenas tardes, ¿me tardes. están escuchando? Sí, señor. Buenas Muy buenas tardes. tardes, muchas gracias a todas las personas que me están escuchando, muchas gracias a la IESILOG que me brinda la oportunidad de venir a contarles acerca de un tema muy importante que se está imponiendo poco a poco en distintos escenarios y va ganando terreno en el mundo agropecuario. Titulé la presentación que quiero compartir con ustedes como Tecnologías 4.0 en la agricultura, un capítulo que es muy interesante para nosotros, que es el capítulo de la implementación en sistemas de riego. Entonces, antes de hablar un poquitico acerca de cómo esas tecnologías pueden ser incluidas en esta innovación tecnológica tan importante en la agricultura como los sistemas de riego, quisiera pues primero presentarme. Como bien escuchamos ahorita, mi nombre es Freddy Eliseo Hernández, yo soy ingeniero agrónomo, tengo maestría en sistemas de producción agropecuaria, soy profesor del área de mecanización agrícola de la Universidad de Caldas. Trabajo como consultor experto en sistemas de riego y drenaje de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Colombia, Sofrucol, y también participo en varios procesos como asesor en la parte de agricultura de precisión. Entonces, como les comentaba hace un instante, yo quisiera primero que nos enrutáramos en conocer el tema de lo que es las tecnologías 4.0. Entonces, en la revolución industrial hemos tenido a través de la historia cuatro fases importantes. La primera de ellas que fue denominada un proceso de mecanización con la aparición de la máquina de vapor, la parte de todos los procesos de energía hidráulica y pues muchos procesos donde ya la mano de obra no era eh, la base para la realización de los procesos tecnológicos, sino ya procesos mecanizados mediante la utilización de maquinaria. Una segunda fase hace referencia a todo el componente eléctrico, la parte de la electricidad. Se viene fuerte el componente de producción en masa, las cadenas de montaje, todo girando en torno al uso de la electricidad. Una tercera fase de esa revolución industrial son las tecnologías 3.0 que hace referencia a procesos automatizados donde ya viene el software, donde muchas máquinas no necesitan de una persona que esté operándolas permanentemente, sino que ya mediante software se pueden programar y ellas mismas desarrollar los procesos. Eso es automatización y muy de la mano con las tecnologías de la información y de la comunicación, de las TICs. Actualmente en el mundo nosotros nos encontramos en la cuarta fase, que es el tema de las tecnologías 4.0. Ya las tecnologías 4.0 hace referencia fundamentalmente a la digitalización de los procesos, donde tenemos Internet de las cosas, donde tenemos el IoT, que esa es su sigla en inglés de Internet de las cosas, donde la idea es a partir de una serie de datos que yo tengo en la nube, empezar a procesarlos y tomar decisiones en función de ello. Básicamente, esas son las tecnologías 4.0. Para explicar un poquitico el fenómeno de cómo estas tecnologías 4.0 pueden incluirse en el sector agropecuario, me he tomado la libertad de, parte de mi presentación, poner allí un par de videitos cortos de lo que fue un programa del cual tuve parte, formé parte, tuve la oportunidad de trabajar en él, que se transmite actualmente en el programa TV Agro, donde pues pudimos, creo yo, de una manera bastante coloquial y de una manera pues precisa también,
informar acerca de, primero, un fenómeno importante que se nos presenta en el mundo, que es la variabilidad climática. Cómo esas variables climáticas que tienen ya unos comportamientos erráticos, nos toca en el sector agropecuario entender cómo se nos está manifestando esa variación del clima, y también tenemos que dar respuesta a dos componentes de rendimiento de cualquier sistema de producción, que es cantidad y calidad. O sea, nosotros tenemos un compromiso importante con el mundo en cuanto a la producción de materias primas para la industria y la producción de alimentos, y entender que con estos comportamientos erráticos del clima tenemos que buscar estrategias que nos permitan mitigar ese efecto negativo de esa variabilidad climática en los cultivos. Entonces, les solicito por favor a la producción que reproduzcan este primer video para que se vea mucho mejor. Que le relaciona la medición del clima más comúnmente es el uso del pluviómetro. Para eso tenemos al ingeniero Eliseo, ingeniero agrónomo, que con usted vamos a poder aprender cómo implementar la tecnología 4.0, por ejemplo, para el sistema de riego. Así es, Julie. El tema es que con este tema de variabilidad climática que estamos enfrentando en el sector agropecuario, hay una frase que es muy coloquial y se acomoda perfectamente para entender lo que está sucediendo con el clima. Lo más seguro es que quién sabe, no tenemos realmente certeza de cómo se comporta el clima. Entonces, nosotros mediante el uso de la estación del clima podemos obtener esas variables y poder explicar el crecimiento y desarrollo de las plantas. O sea, cuando tenemos unos crecimientos y desarrollos adecuados que redundan en una muy buena producción, analizar con estos datos del clima qué fue lo que nos llevó allí. Asimismo, cuando las condiciones no son las adecuadas, cómo podemos nosotros en tiempo real, cómo podemos nosotros con esos datos hacer los correctivos lo más pronto posible para evitar esa disminución de la producción a causa de unas variables como por ejemplo el tema de la precipitación, que ahorita pues tenemos abundante, pero a veces cuando es deficitaria afecta negativamente la producción. De una manera temprana, nosotros con la generación de esas alertas tenemos más herramientas para la toma de decisiones, tanto productores como profesionales agropecuarios que acompañan los sistemas de producción. Muy bien, muchas gracias. Ese es el primer videito. Yo todavía estoy presentando acá. Bueno, ese diagnóstico inicial, la idea es pues, contar que es muy necesario que en mi predio yo pueda ir documentando cómo interactúan esas variables del clima, porque asimismo yo puedo explicar Freddy, eso, adelante, sí. por favor, maximice la presentación, que no la está presentando. Ok, voy a ingresar de nuevo. Ahora sí. Sí. ¿Me confirman, por favor? Sí, Freddy, ya está Ok, presentando. muchas gracias. Entonces, la idea es que nosotros podamos ir documentando toda esa interacción de esas variables que me permitan a mí explicar por qué obtuve una producción, sea mucha o muy poca, sea de muy buena calidad o de una calidad irregular. Entonces, esos datos yo los voy recolectando, esos datos pues ya existe en este momento en el mundo agropecuario bastantes herramientas informáticas, varios software donde yo puedo ir depositando esa información, y esa información también yo la puedo subir a la red. Entonces, al tenerla en la nube, que es lo que se denomina el Big Data, o sea, la gran acumulación de esos datos, me permite ir explicando cómo es que se dan esos cambios. Entonces, yo lo que quiero, como lo explicaba ahorita en el video, es generar unas alertas tempranas. ¿Cómo así? Si yo sé que en mi cultivo de aguacate Hass
yo estoy teniendo unas altas precipitaciones, mucha humedad relativa, estoy teniendo pocas horas luz porque la nubosidad es muy alta, entonces la radiación es baja. Entonces, cuando se conjugan todas esas variables, como anteriormente yo ya pude ir explicando cuando se presenta algo similar, que ese era el punto donde se podía presentar un problema fitosanitario, por ejemplo, la caída de fruticos recién formados o se me caen las flores. A causa de eso, entonces cuando yo tengo variables climáticas similares, entonces que se generen las alertas tempranas. ¿Cuáles? Que de una vez con esa información que yo voy recolectando en la nube, yo puedo ir aplicando y con estos software que me vayan indicando que cuando llevo X cantidad de días donde se conjugan estas variables, entonces es altamente probable que se me presente este o este problema. Entonces la idea es que antes de que llegue el problema yo pueda salir adelante y de una manera preventiva ir solucionando estos inconvenientes. Hay un tema muy importante con esta variabilidad climática y es que para esta región tropical del mundo donde nos encontramos en Colombia, nosotros nos vemos muy influenciados con las lluvias, con las precipitaciones, solamente en dos escenarios. O sea, aquí llueve mucho o llueve muy poquito. Entonces, cuando hay abundancia de lluvias, antes tengo problemas, tengo que buscar cómo eliminar esos excesos de humedad que existen en los predios. Caso contrario, cuando deja de llover tanto, que ya llegan épocas secas y a veces épocas de verano, ahí el déficit hídrico es un estrés abiótico que le estoy causando a las plantas. Bueno, yo no lo estoy causando, sino el ambiente. Entonces, al tener ese estrés hídrico, tengo déficit hídrico, es bastante crítico. Entonces, allí es donde yo debo contar con una herramienta que me pueda entregarle agua a las plantas en ese momento. Entonces, un sistema de riego es la respuesta a esa situación. El tema es que cuando uno tiene establecido un sistema de riego y llegan las épocas secas del año, primero no sabemos cuánto va a durar. Por la variabilidad climática, nosotros tenemos unas distribuciones más o menos de lluvias y de periodos secos en todo el territorio colombiano, pero en este momento no sabemos a causa de estos comportamientos erráticos cuándo comienzan y cuánto va a durar. Entonces, por eso hay que tener la herramienta del riego para cuando llega este periodo. El tema es, bueno, ¿y yo cómo hago para saber cuánto tiempo debe durar el riego? ¿Cómo hago yo para determinar si la humedad que hay en el suelo es la suficiente para el cultivo que yo tengo establecido? Entonces, yo lo que necesito es un sensor que me recolecte esa información y en tiempo real me cargue esos datos a la nube. Entonces, que me llegue a la nube esa información, que me llegue a internet y que se me vayan descargando directamente en el software donde se va haciendo de una vez el análisis para que me vaya indicando cuando los contenidos de humedad son bajos en el suelo, de una vez aplicar el riego, pero no aplicar el riego indefinidamente, sino que también cuando estoy llegando a un límite superior de ese contenido ideal de agua en el suelo, entonces simplemente parar el riego y esperar cómo es el comportamiento de esa agua disponible para las raíces de mi cultivo. Cuando se vaya agotando, comienzo nuevamente el riego. Ese realmente es el reto importante que nosotros tenemos en las épocas secas del año o cuando les dé por presentarse, porque en este 2021 ya casi comenzamos el último mes del año y nos quedamos esperando el periodo seco. Llovió todo el año. Entonces, no sabemos para el año siguiente, el 2022, cómo será ese comportamiento, pero tenemos que generar las herramientas y las estrategias para enfrentarnos a esa situación. Entonces, yo lo que quisiera en este otro videito que tengo a continuación es, también es un video corto, le pido a la producción el inmenso favor que me reproduzcan el segundo video para explicar este fenómeno de los sensores con los sistemas de riego. Muchas gracias. Ante los cambios de la variabilidad climática que se vienen presentando en el mundo, nosotros tenemos dos ambientes muy bien definidos. Uno es altas precipitaciones y el otro es la ausencia de esas precipitaciones. Nosotros en la producción agropecuaria lo conocemos como época de invierno y época de verano. Cuando nosotros tenemos una época de invierno, estamos en la obligación de eliminar esos excesos de humedad que presentan los lotes donde tenemos establecidos los cultivos.
Caso contrario, cuando hay ausencia de esas lluvias y estamos en verano, nosotros necesitamos buscar una herramienta que nos permita entregar el agua que requieren las plantas para su adecuado crecimiento y desarrollo. Es aquí donde nosotros podemos hablar de un sistema de riego. En este momento tenemos la posibilidad de evaluar un sistema de riego por goteo, donde en cada una de las planticas tenemos ubicados 2 goteritos. Cada uno de los goteros genera un bulbo de humedecimiento. Entonces, cuando se junta el bulbo de humedecimiento de este goterito con el de este otro gotero, permite que por la porosidad del suelo se tenga agua alrededor de las raíces de la planta. El asunto es que nosotros tenemos que garantizar el suministro de agua constante alrededor de la zona de raíces para que la planta pueda cumplir con su demanda hídrica. Hay algo bien particular y es determinar cuánta agua debo utilizar para que esa condición ideal esté presente allí. Lo otro es también buscar la manera de medir exactamente la cantidad de agua que se utiliza, porque cuando llegamos al verano es donde tenemos menos posibilidades de recurso hídrico, entonces cada gota suma. Nosotros en Tacla, conscientes de esta situación que estoy describiendo, hemos desarrollado distintos trabajos de investigación buscando las herramientas que nos permiten medir la humedad en el suelo, saber cuánta agua estamos gastando y solamente usar la que requieren las plantas. Resulta ser que el suelo es heterogéneo y disperso. ¿Eso qué quiere decir? Que en un mismo predio, en un mismo cultivo, nosotros podemos tener distintas características en pequeños espacios de distanciamiento. O sea, hay zonas que tienen unos buenos contenidos de humedad en el suelo, hay zonas que tienen unos buenos contenidos de elementos nutricionales para el cultivo y en el mismo predio y no muy lejos podemos tener una condición completamente contraria, dificultades para el desplazamiento del agua, disponibilidad de nutrientes baja. Entonces, de esa manera, nosotros midiéndolo con los sensores que hemos desarrollado en Tacla, tenemos la posibilidad de decir cuáles zonas en el cultivo tienen mejores condiciones de nutrición y de humedad. Entonces allí regulamos el riego, aplicamos el riego justo y necesario y modificamos el plan de nutrición, la parte de fertilización específica para ese grupito de plantas. Lo mismo sucede con aquellas donde les toca esa condición de suelo que no es ideal, bajos contenidos de elementos nutricionales y el tema de baja o poca disponibilidad del agua. Nosotros cruzamos la información de cuándo regar adecuadamente con nuestra estación meteorológica. Entonces, cuando la estación meteorológica nos va entregando la información de cuánta agua es la que cae en el predio, entonces, sumado con la información que nos entrega el sensor de humedad, puede buscar que de manera automática se encienda el sistema de riego y el sistema de riego deje de operar justo cuando tengamos las condiciones ideales de humedad en el suelo. Una de las preocupaciones que nosotros tenemos en el mundo agropecuario es, bueno, ¿yo cómo voy a hacer para aumentar la productividad de mi cultivo? Lo primero es que nosotros debemos entender, como bien lo explicaba ahorita, que en el mismo predio puede existir variabilidad de unos atributos que son importantes para la producción. ¿Cuáles? Humedad en el suelo, contenidos nutricionales de algunos elementos como nitrógeno, fósforo y potasio, por nombrar algunos de los importantes. Entonces yo necesito buscar alguna herramienta que me permita medir hasta dónde van esos atributos o esas características. Entonces, para eso nosotros en Tacla hemos desarrollado instrumentos como estos. Este es un sensor de humedad. Entonces, ¿qué hago yo? En mi predio establezco el sensor. Entonces, simplemente a diferentes profundidades voy estableciendo el sensor. Lo más importante del sensor es este aquí, la punta, que en últimas es el que determina la humedad que hay en el suelo. Entonces uno lo ubica y con este cablecito realizamos una zanja hasta la estación donde se envía la señal de la información que se va recolectando en campo. Se hace una zanja y también con otro tubo yo voy encauzando los cables y voy ubicando los sensores. ¿Cuántos sensores se ubican? Eso depende de los atributos que uno quiera determinar. Si queremos determinar solamente para ser eficientes con el riego, sensores de humedad como este. Si quiero también sensores para hacer la determinación de cuántos elementos nutricionales hay disponibles en el suelo, hay otros tipos de sensores que vamos utilizando. La idea
es que vamos ubicando estos en todo nuestro predio y eso nos va entregando la información que se envía hasta la estación que recolecta y envía todos esos datos en tiempo real. ¿Para qué me sirve a mí como productor toda esa información? A mí me sirve porque si yo voy determinando cuáles son las áreas que tienen mejor distribución del agua y aquellas que son más difíciles de hacer esa distribución, asimismo voy regulando el riego. Entonces, donde hay una buena distribución, yo voy ubicando allí la cantidad de agua suficiente para las plantas y donde es más deficitario, entonces tengo que hacer aplicaciones de un tiempo distinto. Asimismo sucede con la fertilización. Cuando yo sé que hay sitios donde hay unas buenas cantidades de esos elementos, entonces yo tengo que ajustarlo en función de esa disponibilidad de esos elementos. Caso contrario, en aquellos sitios donde es deficiente, tengo que aumentar la cantidad de los fertilizantes. Cuando yo le voy entregando lo que necesita cada planta a partir de lo que encuentran las raíces de esas plantas en el suelo, yo estoy hablando de agricultura de precisión. Y de esa manera es como nosotros vamos a aumentar la calidad y la cantidad de nuestras cosechas, como vamos a ser más productivos. La constitución de este sensor es una constitución sencilla. Lo que buscamos con el sensor es simplemente una recolección de información en campo. Ok, muy bien, eso era básicamente lo que quería mostrarles allí con el video. ¿Sí me están escuchando? ¿Aló? Sí, sí, lo estamos escuchando. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces creo que fue muy explícita la explicación en el último video, entonces yo quisiera ya para concluir, porque ya llevo más del tiempo que me habían dicho que tengo disponible, compartirles ya esta parte final, la conclusión. Ese uso de tecnologías, esa digitalización de la información en nuestro sector agropecuario, pues sin lugar a dudas es una herramienta muy útil porque me permite generar alertas tempranas en los predios donde si hay deficiencia de agua, debo suministrar más agua, si hay suficiente agua, pues no es momento de aplicar el riego. También lo puedo hacer para el tema de nutrición con fuentes fertilizantes y todo el manejo fitosanitario del cultivo, porque las plantas son seres vivos que interactúan con el ambiente y a veces el ambiente con estos cambios erráticos que ya no podemos ni predecir, entonces pueden hacer que aparezcan cosas indeseadas. Todo lo que tenemos que hacer nosotros, todos los que trabajamos en el sector agropecuario, es propender porque las plantas no sufran, sino que ellas puedan crecer y desarrollarse adecuadamente. Y como digo yo, las plantas son muy agradecidas porque cuando no les falta nada, ellas no hablan, pero nos agradecen con una muy buena producción, con muy buena cantidad y calidad de los cultivos. Eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias entonces a nuestro ponente por esta información de calidad que nos ha transmitido en este momento. Tenemos muchos comentarios para él de parte de Alima Hoyos, Guillermo Enrique, Imelda Fontes y Yurley Gutiérrez, que puede entonces ver en los comentarios de nuestra transmisión en Facebook. Y tenemos también una pregunta. Guillermo Enrique dice, ¿esa tecnología es aplicable a la ganadería? Sí, la ganadería es muy aplicable porque lo primero que tenemos que reconocer en la ganadería es que el buen ganadero primero tiene que ser buen agricultor, porque lo que consume la ganadería, como son rumiantes, es pasto, buenos contenidos de fibra. Entonces yo debo tener unas rotaciones, unos potreros con pasto de calidad y cuando yo trato el pasto como un cultivo y propendo porque el pasto tenga todo lo que requiere para su adecuado crecimiento y desarrollo, la ganadería va a tener el alimento principal a disposición. Y también adicional con las plantas que permiten suplementar la dieta de los rumiantes, como es el caso del maíz para conservarlo por el método del ensilaje o los bancos de proteína. Todos son plantas y hay que manejarlos como un cultivo. Claro que sí. Bueno, tenemos una pregunta de un asistente.
Micrófono 1. Hola Freddy, muy interesante la herramienta. Dos preguntitas concretas. Primero, el costo, si un campesino pues pequeño puede acceder fácilmente a esta herramienta, y lo otro, si los sensores para nutrientes podrían llegar a reemplazar el análisis de suelo. Muchas gracias. Hola Lucas, buenas tardes. Los sensores, como toda tecnología nueva, hoy no son baratos. Como lo decía en el video, en la parte de Tacla, es una empresa que ha intentado con éxito empezar a reemplazar varias partes sin comprometer la calidad con la recolección de la información en aras de que sean sensores más económicos. Pero hoy sí es una tecnología que es costosa porque la digitalización de la agricultura es un tema altamente novedoso en el país. Al igual que pasó con los celulares en su momento. Un celular hace 30 años existían, pero eran muy pocas personas con el poder adquisitivo para poder tenerlo. Hoy es es algo que podemos con nosotros pues conseguir con relativa facilidad porque hay distintos valores de esos celulares en el mercado. Yo sé que muy pronto se va a poner el tema de los sensores como a ese nivel, que vamos a tener posibilidades de conseguir herramientas más asequibles para distintos productores pequeños, porque hoy es para grandes y medianos, la verdad es esa. Pero yo sé que pronto vamos a tener una serie de herramientas para llegarle a los pequeños, porque la agricultura latinoamericana se caracteriza porque la mayoría somos pequeños, o sea, es un modelo de economía familiar campesina, entonces bajo esas características pues no hay grandes cantidades de dinero para innovaciones tecnológicas. Entonces, ahora sí es lento la adopción por parte de los pequeños. Con respecto al tema del análisis de suelo, es una herramienta complementaria, porque resulta ser que un análisis de suelo lo que hace es una evaluación de la disponibilidad de nutrientes para las raíces. Lo que nosotros buscamos con estos sensores es medir la cantidad de elementos que se pueden transferir a la planta, porque una cosa es la disponibilidad y otra cosa es la capacidad de absorción, y ahí es donde depende el cultivo. No es lo mismo la capacidad de absorción de un pasto que de un árbol de aguacatejas, que de una planta de maíz, etcétera, etcétera. Entonces nosotros queremos apuntarle es a complementar la parte de los análisis de suelos para que seamos más eficientes con la entrega de los nutrientes que están contenidos en las fuentes fertilizantes. Bueno, muchísimas gracias. Nos alegró de verdad enormemente tener una ponencia como estas en el segundo simposio de Nueva Ruralidad. Un aplauso entonces para nuestro ponente. Gracias. Muchas gracias.